Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque nos vamos con la sesión 3 del tema, la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. ¿Cómo favorecer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura? Uno de los grandes retos a los que se enfrentan los maestros de educación básica del país, en cuanto a la lengua materna, es formar lectores y escritores capaces de comprender lo que leen y de hacerse entender con otras personas mediante sus propios textos, tanto orales como escritos, lo cual implica la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades que les permita desempeñarse de manera efectiva en contextos diversos, con propósitos variados y en múltiples destinatarios. Así, podrán seguir aprendiendo toda la vida, incluso fuera del contexto escolar. Es un reto que demanda la responsabilidad y compromiso, así como el trabajo por parte de la comunidad educativa en general, pero que de forma particular recae en el docente frente a grupo. No es una tarea sencilla ayudar a los pequeños a iniciarse en este trayecto formativo que los llevará a vivir de modo satisfactorio y pleno en todos los sentidos y ámbitos, pero sin duda resulta altamente gratificante. Entonces, ¿qué piensan al respecto de este gran reto que tenemos? Formar lectores y escritores. En este capítulo continuará analizando, reflexionando y realimentando su práctica docente en relación con el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo. No obstante, esto que parece obvio no es suficiente, ya que se requiere de la reflexión constante sobre dichas actividades. Para ello, resulta idóneo el enfoque centrado en las prácticas sociales del lenguaje, el cual promueve su estudio y análisis en el contexto de uso, en situaciones auténticas. En ese sentido, las prácticas sociales del lenguaje se entienden como pautas o modos de interacción que enmarcan la interpretación y la producción de textos orales y escritos, y que implican distintas maneras de intervenir en estos intercambios orales, de leer, analizar, compartir textos y acercarse a su escritura. Al participar en dichas prácticas sociales, los individuos aprenden a hablar e interactuar con otros sujetos y a interpretar y producir, así como reflexionar sobre ello. Aquí, maestras y maestros, nos damos cuenta de la importancia de cambiar la concepción de qué vemos como lectura y escritura hacia procesos de interacción en contextos y con personas específicas. Si bien, maestras y maestros, los niños, antes de comenzar su educación formal, han tenido diversos acercamientos a la escritura y la lectura a partir de su entorno social, a través de carteles, anuncios publicitarios, letreros, etiquetas en productos comerciales, folletos, periódicos, revistas, libros, volantes, etcétera, que observan e intentan leer haciendo inferencias de lo que podría estar diciendo, es hasta que ingresan a la escuela que pueden hacer un uso más reflexivo del lenguaje, con propósitos y destinatarios variados, diferentes a los que encuentran en su contexto familiar, lo que va favoreciendo la comprensión y análisis acerca de lo que expresan, de manera oral y escrita, cómo lo hacen y para qué. Es decir, la escuela es este proceso donde interactúan con otros tipos de texto, con otras situaciones que permiten darse cuenta de la importancia, las características, las personas que lo están leyendo, los propósitos que tienen y cómo y qué hacer. No hay que olvidar que en la medida en que los niños tengan la posibilidad de contrastar su escritura con la de otros, irán identificando la composición alfabética de las palabras y reelaborando sus ideas sobre el funcionamiento del sistema de escritura, lo cual los irá acercando a la convencionalidad de dicho lenguaje. De este modo, estar en contacto con el lenguaje escrito propicia que gradualmente conformen y aumenten su repertorio gráfico y que, por ejemplo, transiten de escribir con pseudoletras a hacerlo con letras convencionales. Esto, maestras y maestros, es muy importante. Fíjense, aquí nos están diciendo, el niño va a aprender y encontrar la funcionalidad del sistema de escritura interactuando y comparando lo que él hace con lo que otro hace, con otros portadores, con otros textos. Por lo tanto, no debemos de caer en esas actividades de memorización o repetición que veíamos en sesiones anteriores. Se trata de interactuar. En este marco resulta altamente favorecedor que desde el principio de la educación formal se diseñan y ofrezcan en la escuela diversas situaciones que impliquen la lectura y la escritura, de tal forma que, al utilizarlas,
los alumnos puedan reconocer los propósitos sociales y personales inherentes a su uso. Por ejemplo, a la adaptación que se necesita hacer al lenguaje para registrarlo por escrito y al conocimiento de los aspectos y recursos gráficos que apoyan la comprensión de la escritura. Es decir, se van a dar cuenta de la distribución del texto en una página, que es diferente de una carta a un cartel, cómo se utilizan las imágenes, la ortografía, la puntuación, entre otros. Entonces, es importante generar espacios para que los estudiantes escriban e interactúen con diferentes tipos de texto. En este contexto, para favorecer el aprendizaje de la lectura y la escritura, es oportuno traer a colación que se sabe que leer no es decodificar o extraer información del texto, ya que implica un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer, es decir, obtener información pertinente para los objetivos que tiene su lectura. El lector se implica en un proceso de predicción e inferencia, apoyando en la información que aporta el texto y el propio conocimiento. Es un proceso que le permite poner en juego estrategias para cotejar la interpretación que ha hecho, ya sea para encontrar evidencias en el texto que lo llevan a confirmar y rechazar sus predicciones e inferencias, y a confrontarla con la interpretación que otros han podido generar. Se sabe que escribir no es una mera transcripción del lenguaje oral. Se trata de producir un texto en el marco de una situación comunicativa para la cual el escritor ha de tomar decisiones diversas. La primera de ellas es la de procurar cumplir los objetivos que se ha planteado. Pedir información, recordar, hacer reparar a otro en un hecho, etc., a través de la escritura. A partir de ahí, una serie de aspectos intervendrán como orientaciones de las decisiones que tome. Es decir, va a pensar en los destinatarios, las características del género que ha decidido en esa situación, el texto escrito, y a medida que se avanza en la escritura, las condiciones de posibilidad se precisan y van delimitando las alternativas. Así, la escritura se constituye como un proceso complejo en el que es necesario trazar un plan que guíe las primeras decisiones. ¿Por dónde voy a comenzar? ¿Qué puedo relacionar para demostrar? Puedo poner en las ideas generadas y revisar lo escrito hasta el momento para evaluarlo, hacer las correcciones necesarias y continuar hasta considerar que el texto responde a los objetivos planteados. Entonces aquí ya nos dicen, lo primero es que si vamos a leer algo, el estudiante debe de tener objetivos, debe de realizar estrategias como la predicción, la confrontación sobre lo que está leyendo. Ahora, si vamos a escribir, el estudiante debe de saber qué información va a rescatar del texto y definir cuáles son las características, tener este proceso de planeación, revisión, etc. Después de leer el texto anterior y a partir de las 3 preguntas que aparecen a continuación, anote sus reflexiones. Como lector y escritor, transito por los procesos y llevo a cabo las acciones que menciona Galaburri como para leer y escribir. ¿Cómo? Si generamos estos procesos de planeación, de interacción con el texto o no. Como docente, guío, oriento y promuevo que los niños transiten los procesos y que efectúen las acciones que la autora describe para leer y escribir, y vamos a explicar nuestras respuestas. ¿Qué ideas rescato para trabajar en una secuencia didáctica encaminada a mejorar la comprensión lectora? ¿Por qué? Ser modelo de lector y escritor experto. La observación que los niños realizan de las personas que influyen de manera determinante en su vida y de lo que hacen, les sirve de pauta y guía para actuar presente y futuro. De ahí la gran responsabilidad que adquiere el docente como modelo de comportamiento, ya que los alumnos pueden asumirlo como propio. En lo tocante a la lectura y la escritura, esto no es la excepción, razón por la cual, más que la presión, los maestros deben de considerarla una forma alternativa de enseñanza y de intervención, cuya sutileza está provista de alta efectividad. Entonces recordemos, necesitamos ser modelos para los estudiantes. Entonces, que el maestro se muestre como un sujeto que lee y escribe cotidianamente, que tiene interés y necesidad de hacerlo, y que proyecta disfrute al realizarlo, es una imagen altamente favorecedora para los niños. Por ello, es recomendable que revise su propio vínculo con la lectura y la escritura, ya que esto le ayudará a mejorar para sí y para sus alumnos en relación con el lenguaje escrito y a ser un modelo de usuario más apropiado. Platique de forma cotidiana con los niños y comparta sus saberes y experiencias sobre libros, revistas, diarios y otros materiales que usted lea en el día a día. ¿Por qué y para qué lo hace? ¿De qué manera los revisa y lee?
qué capítulos de libros y artículos de revista le atraen, qué secciones del periódico prefiere y ejemplos de noticias que ahí aparecen, qué encuentra en dichos materiales, cómo los adquiere y qué emociones y sensaciones le provocan. Entonces, maestras y maestros, es sumamente que realicemos esta práctica de modelado con los estudiantes, porque van a identificar la importancia del sistema de escritura. Primero, que conozcan lo que usted lee, ya sea en formato físico o electrónico. Deje que palpen los portadores y que exploren los textos. Propicie que hagan comentarios sobre su escritura, tema e ilustraciones si las tienen. Háblele sobre sus propias prácticas de lectura y escritura, las estrategias que usted utiliza al abordar diferentes tipos de texto, sin dejar de lado las dificultades y dudas que enfrenta, preguntas que se formula e intenta responder mediante la lectura. Asimismo, lea para ellos fragmentos en voz alta y propicie el intercambio de opiniones al respecto. Sugiérales lecturas que les hayan parecido interesantes y o agradables y porque las cree recomendables o relevantes. De igual modo, compártales sus experiencias de escritura y muéstrales ejemplos reales. La lista y reporte de actividades por realizar o efectuadas en el aula y la escuela, o de los artículos y alimentos que necesita llevar a casa, listas de asistencias, reseñas de obras por recomendarles, cuentos y poemas propios, pendientes personales que registren su agenda o en un calendario, su directorio electrónico, cartas o correos y mensajes electrónicos, etc. También sería muy constructivo que los alumnos fueran testigos de charlas entre maestros como prototipos de lectores expertos acerca de las lecturas que realicen y las opiniones que los textos les merecen. Otro punto importante es la construcción de ambientes letrados. Un espacio o ambiente letrado es algo más que un espacio de lectura con sus libros y otros materiales y accesorios, por más que eso sea importante. Un ambiente letrado debe favorecer diferentes formas de lectura individual y colectiva que dan pie a la reflexión personal y a la interacción entre pares y a la construcción libre y crítica de ciudadanía. Un ambiente letrado no es la mera suma de las partes, es decir, áreas, libros, sillas, etc. Sus elementos más relevantes derivan de las relaciones que se establecen con los materiales de lectura, incluyendo gráficos y audiovisuales, y la dinámica de convivencia e interacción entre el grupo de personas y en consecuencia de la exposición de ideas y opiniones. Entonces, esto es súper importante. Un ambiente letrado no es una biblioteca. Un ambiente letrado es el espacio en el que favorecemos el intercambio de opiniones, el intercambio de ideas, el cuestionar los textos. Es más allá que solo tener una biblioteca o un rincón de lectura. El investigador Eloy Martos Núñez señala en Espacios Letrados que la alfabetización crítica implica que hay personas que saben usar los textos, los artefactos o las reglas con criterio, es decir, que son capaces de construir el texto, de aplicarle una lectura plural, de entender diversos niveles de significado. Y ello solo es posible cuando los individuos tienen la oportunidad de exponer y confrontar sus interpretaciones con los de otra persona. Ahora, para continuar profundizando sobre el espacio o ambiente letrado, lo invitamos a leer los siguientes fragmentos del texto de Martos Núñez, a que acabamos de citar. Las lecturas y los espacios de alfabetización no se deben definir de forma única o estandarizada. La UNESCO recomienda crear entornos favorables a la lectura y la escritura, y este mismo concepto de entorno nos lleva a otra idea esencial de los nuevos estudios de literacidad. Para que pueda cobrar forma un evento letrado, pequeño o grande, requiere de un escenario, que no es el espacio simple entre sillas de aula o puestos de biblioteca. Es también un ambiente que se crea, un perímetro que acota, rodea ese núcleo espacial, subrayándolo, y es también el componente temporal, el tiempo como oportunidad, pues este eje espacio-temporal y la forma en la que se prepara dicho ámbito es lo que le da su singularidad. Tendemos a clasificar los espacios por las cosas o artefactos que hay dentro, como biblioteca, mediateca, pinacoteca, museo, etc. En este caso, sería más coherente clasificarlos por las prácticas y los procesos que llevan a cabo en su interior. En efecto, un espacio letrado no es solo un receptáculo, sino un lugar que, por su propia naturaleza, invita a que le ocurran cosas y que además suele estar ligado a nuevas formas de relacionarse, es decir, de generar sociabilidad. Si algo es un espacio letrado, es un espacio conversacional, de diálogo, de intercambios, de enriquecimiento mutuo. Por lo tanto, más que espacios unifuncionales como bibliotecas, salas de lectura o aulas, se impone la idea de espacios letrados como ámbitos de encuentro
y de imaginación e innovación. Esto es, una especie de laboratorios de la lectura y la escritura. Los espacios letrados no solo son foros de ideas, precisamente el enfoque social subraya que nunca podemos desvincular la creación de las ideas de su entorno próximo inmediato, de los ambientes, participantes y reglas que se ponen en juego, y que conectan esas prácticas con su valor y cohesión social y con el ejercicio de ciertos valores. Es decir, para que nuestro espacio sea letrado, debe de favorecer la discusión, debemos de tener preguntas que orienten el diálogo, el contrastar opiniones, el tener textos que quizás pueden ser opuestos uno a otro. Y así empezamos a generar este proceso dialógico de la educación. Por lo tanto, crear un ambiente adecuado es una de las máximas dentro de este enfoque social de la lectura y ha de venir acompañado de uno de los participantes que sean capaces de interactuar y de compartir experiencias. La alfabetización es un proceso que promueve y se promueve en espacios físicos, como un aula o una biblioteca, pero también es cualquier otro espacio social donde por voluntad de los participantes se desarrollan prácticas o eventos letrados, tales como un parque o la propia calle, y que por eso mismo se transforma en un lugar de construcción ciudadana. Pero lo importante de un espacio letrado no es solo su infraestructura, diseño, mobiliario, sino su capacidad de activar procesos y prácticas en común, como ámbitos de encuentro, y no solo de consulta. Deben ser recintos para expresar y compartir prácticas y preferencias, y por ello, cada vez son más los laboratorios donde el usuario hace cosas, aporta elementos o se comunican innovaciones. El eje de la formación docente debe ser la conversión del educador en un emprendedor polialfabetizado, es decir, capaz de transformar su entorno en espacios favorables para la lectura y la escritura, es decir, crear ambientes letrados. Y entonces lo siguiente es cuestionar el texto. ¿Cuál es la opinión sobre lo que acabamos de leer? Seamos honestos, ¿en nuestra aula hay un ambiente letrado o solo tenemos rincones con libros? ¿Por qué? Es importante que estas reflexiones las anotemos. Platique con sus compañeros de escuela sobre los planteamientos de Martos Núñez y hagan equipo en pro de ambientes letrados, propicios para el aprendizaje. Organicen las acciones necesarias a fin de lograrlo. Para darle difusión, elabore un cartel o varios que pueda pegar en el plantel, de modo que lo lea toda la comunidad escolar. Otros elementos que favorecen el aprendizaje de la lectura y la escritura. El aprendizaje efectivo requiere de un conjunto de elementos que constituyen ambientes físicos, intelectuales y afectivos motivantes para los niños. Para el caso del aprendizaje de la lectura y la escritura, se podrían considerar los siguientes. Colocar libros, periódicos, revistas y algunos textos de circulación social en un lugar accesible para los alumnos y organizarlos con ayuda de ellos y acordar los mecanismos para su consulta. De modo que, siempre que lo deseen, puedan utilizarlos. Incluso podrían elaborar un reglamento para ello. Los reglamentos como textos que implican la regulación de comportamientos son documentos que siempre deben estar a la vista de los niños, o cuando menos disponibles, pues constituyen un ejemplo de la valía que tiene su registro. Obviamente se recomienda que participen los niños en estos registros, pues permite su consulta constante, ya sea para recordar sus preceptos o para resolver alguna duda sobre su aplicación. La lista de asistencia es otro elemento de un ambiente de aprendizaje de la escritura y la lectura para los pequeños, pues en ella se registran los nombres de los integrantes del grupo y se lleva un seguimiento de asistencia. Ahí pueden leer su propio nombre y el de sus compañeros. Comparta el pase de lista con los alumnos para que vayan reconociendo cómo se escriben sus nombres propios. Una tabla con las actividades de la semana es otro recurso significativo en el mundo de la escritura y la lectura en el aula. Su registro le permite observar a cada uno de los niños tanto lo que se está programando hacer como el seguimiento de lo que van realizando, así como de la valoración de lo que realmente podrían llevar a cabo y de las maneras en que lo hicieron y qué podrían mejorar. Todo lo que acontezca durante el trayecto es también motivo de registro. Este elemento de planificación propicia que los niños valoren la utilidad de registrar las actividades para efectuar, que se complementa si lo ponen en práctica al elaborar su agenda personal de actividades escolares y familiares. Esto lo podríamos hacer con los proyectos, porque los proyectos tienen un apartado de planificación donde podríamos poner en el pizarrón las actividades que vamos a realizar por semana. El periódico mural suele estar en todas las escuelas y constituye otro elemento del entorno de la escritura y la lectura. ¿Para qué sirve? ¿Qué información aparece?
qué relevancia tiene lo que ahí se registra, cuáles son sus principales características, cuáles son sus secciones, etcétera. Es decir, aquí no solo es poner el periódico porque sí, sino ir con los estudiantes e interactuar con el periódico mural. También un cartel con las letras del abecedario en mayúscula y minúscula, no para que los niños aprendan el orden alfabético de memoria, sino como una herramienta que, junto con el diccionario, les ayude a resolver dudas y a tomar decisiones sobre cómo se escribe una palabra, el nombre propio, el de un compañero, familiar, objeto, animal, etc. A manera de conclusión, la ruptura con la enseñanza basada en transmitir información, administrar tareas y corregir el trabajo de los alumnos, para dar paso a una intervención docente que propicie los aprendizajes de los alumnos y la construcción de saberes, conocimientos, actitudes, implica lo concerniente a la lectura y la escritura. Por lo tanto, la promoción de aprendizaje del lenguaje mediante su uso, a partir de la reflexión y análisis de texto por parte de los niños, haciendo preguntas o comentarios que los ayuden a identificar aspectos relacionados con lo que leen y cómo lo hacen, así como motivarlos para que expliquen sus opiniones o consideraciones y las confirmen o modifiquen al revisar de nuevo un texto y o escucharla de sus compañeros. También el compromiso de modelar ante los alumnos las estrategias que usa un lector o escritor avanzado, de modo que conozcan el tipo de decisiones y opciones que debe tomarse al llevar a cabo estas actividades. Darles orientaciones puntuales para leer y escribir siempre con un propósito real y no porque lo manda usted. Por ejemplo, para satisfacer alguna necesidad o deseo que les ayude a establecer o identificar, cuando se trate de elaborar un texto, hay que ayudarlos a centrarnos en las etapas del proceso de producción: planeación, textualización, revisión y corrección, y socialización. Motivarlos a usar estrategias específicas que favorezcan su comprensión lectora. Por ejemplo, realizar inferencias y crear o comprobar hipótesis y relacionar imágenes o texto. Brinde apoyos y ejemplos puntuales para que puedan ensayar dichas actividades cada vez con mayor autonomía. La diversificación de las formas de trabajo en el aula, organizar proyectos, diseñar situaciones didácticas particulares. Por ejemplo, para repasar un tema ya visto, pero sobre el que hay dudas, podemos calendarizar actividades para efectuar periódicamente, como leer por el simple gusto de hacerlo, escribir para mandar recados, mensajes, cartas, notas o lo que resulte necesario para organizar encuentros con otros grupos. Asimismo, se debe promover el uso de diversos textos y no restringirse a los contenidos en los libros de texto, incluso los elaborados ex profeso, sino que deben llevarse al aula textos de circulación social, como periódicos, revistas, carteles, volantes, folletos, recetas, cancioneros, cómics, cartas, trípticos, instructivos, letreros, etiquetas de productos comerciales, entre otros. El establecimiento de un vínculo intelectual, afectivo y empático cercano con sus alumnos, para lo cual es fundamental escucharlos, platicar con ellos, en lo colectivo y en lo individual, para conocerlos a fondo, de modo que cuente con los elementos necesarios para estimularlos, provocarlos, desafiarlos, comprenderlos, orientarlos y apoyarlos en el momento justo. Por lo tanto, para finalizar, es importante que revisemos y que confrontemos lo que acabamos de ver en este capítulo con nuestra práctica. ¿Qué hago hoy en el aula? Y también la reflexión. ¿Qué puedo hacer o cómo puedo hacer para mejorar? Y con esto terminamos el video número 3 de 4 sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura. Déjame un comentario bonito si te está gustando esta serie de videos y nos vemos en el cuarto y último video. Sígueme en todas mis redes sociales como Edgar Valladares y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye, bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.